Esta sección es presentada por Infobaja. Bueno, ya estamos de regreso y ustedes no lo saben, pero acá detrás de cámara sigue la discusión muy interesante. El tema está muy bueno y volvemos precisamente para seguir platicando de esto del Estado laico en México a manera de pregunta, porque finalmente sabemos que está en nuestra Constitución, ahí está contemplado, se supone que obviamente las distintas religiones, los distintos credos no deben de mezclarse con la política pública, no deben de mezclarse con la toma de decisiones, pero finalmente siempre han estado ahí la Iglesia, y la Iglesia Católica además es muy poderosa, siempre lo ha sido. A últimos años ha ido bajando ese poder de la Iglesia Católica, ya no tienen la misma presencia, y la Iglesia Católica sí obviamente es líder, es guía espiritual de muchos mexicanos, pero también esos muchos mexicanos de alguna manera son una especie de mercado para la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica ha ido perdiendo mercado al paso de los años, porque al paso de las generaciones se ha venido debilitando la hegemonía del credo que profesa la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia juega un papel precisamente por lo mismo. La Iglesia tiene su propia agenda, siempre ha cabildeado, siempre ha participado, siempre ha opinado, claro. Pero hoy justamente los vemos más activos que nunca, atrás y enfrente de estos grupos que intentan defender a la familia. Y es una ambigüedad esto de defender a la familia y está muy complejo, pero no nos metamos en esos temas que también vale mucho la pena criticarlos y que de hecho va a ser una discusión que vamos a retomar. Claro. Pero en sí, la participación de la Iglesia, como lo viene haciendo César, antes de salir a corte decías tú que muchos de nuestros líderes políticos se inclinan delante de líderes religiosos, del Papa, por ejemplo, que además es un jefe de Estado, y mucha gente no lo ve mal, al contrario. Claro, es lo que esperas, como un pueblo predominantemente católico, es lo que esperarías de tu gobernante supremo, el que se someta al representante de Dios en la tierra. Pero eso no puede ser legalmente. Eso legalmente. ¿Cómo lo hacemos valer, bueno, pero César? es que hay que aprender que como gobierno, como sociedad tenemos que ir a la transición. Anteriormente, en tiempos de la colonia, era la Iglesia la que me proveía a mí. Y podemos entender que a lo mejor ese chip nos quedó como sociedad. Pero ya tenemos que trascender. Ahora el gobierno es el que lleva ese rol. Tu culto, tu preferencia como gobernante, como lo que tú gustes, tú la puedes tener en tu casa, la puedes tener en tu espacio privado. Puedes ir a la iglesia, puedes lo que tú gustes. Pero en forma de política hay que recordar que la política como tal debe de estar enfocada a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y los derechos, y sin violar los derechos humanos. En el momento en el que ya estamos transgrediendo eso, ya no podemos nosotros decir que vivimos en un estado laico, como lo decíamos al principio. Y nunca hemos estado en un estado laico completo, Ariadna, nunca, porque de alguna manera diluida, siempre hay personajes en la política que traen precisamente ideologías semejantes o que de plano nacen de alguna corriente religiosa. El mismo panismo empezó claro. Así, el PES, tenemos el ejemplo del PES, y no son grupos que salen exclusivamente de alguna corriente religiosa y de repente se montan en la política pública, pero prácticamente es lo mismo, solamente están llegando por otra vía. Incluso cuando, está la política cuando fue religiosa. La separación del Estado y la Iglesia en época de la Reforma, vemos que los gobernantes eran profundamente católicos. A pesar de ser masones, fueron educados por la Iglesia Católica, que era la que tenía la hegemonía en la educación, la Iglesia, además de ser el principal terrateniente de la nación en aquella época. Por supuesto. Pero los gobernantes de aquella época nunca se separaron del culto. Lo hicieron adecuadamente, separaron la política del culto, pero ellos como personas nunca se separaron. Entonces, incluso a Porfirio Díaz la Iglesia Católica le perdona el haber sido masón, ¿no? Pero nunca renuncia a la masonería. Entonces, vemos que, como bien lo dices, nunca ha habido un Estado, de facto nunca ha habido un Estado laico, siempre ha sido católico. La Iglesia Católica, sin embargo, hoy por hoy ve amenazada este coto de poder. ¿Por qué? Porque hay prevalencia, o ya hay nuevas religiones, o ya hay nuevas corrientes cristianas que básicamente acercan al individuo a Dios sin pasar por la iglesia, ¿no? Entonces llegas por la carretera de cuota al cielo.
Entonces es mucho más fácil entender este tipo de religiones que son más cercanas, y la Iglesia Católica le está pasando lo que le está pasando al gobierno de México. Cada vez está más y más alejada de la gente, y es incluso lo que el Papa Francisco ha dicho: tenemos que tener una iglesia cercana a la gente. No podemos tener a clérigos ricos vestidos en oro cuando tenemos pueblos pobres que pasan miseria. Oye, César, una iglesia católica que se está debilitando, pero aún así está sumamente más fuerte que el gobierno mexicano. Un gobierno mexicano sí muy disminuido, y frente al cual la iglesia católica se postra y opera políticamente. Pero aquí va mucho en la calidad de políticos. Nosotros podemos creer en Dios, yo creo en Dios, tú crees en Dios, pero profesionalmente, yo no le puedo decir a Dios gracias por mi trabajo y gracias por mi salario, y si soy funcionario público, decir Dios, te paso aquí mi declaración de intereses. Ahí es donde tenemos que tener bien definido de dónde yo creo a Dios y de dónde soy un profesional. Las cuentas no se le van a dar a la iglesia, las cuentas se le tienen que dar al Estado y se le tienen que dar al pueblo. Y eso es algo que los políticos aún no les queda claros. Ellos creen que sus pecados, la Casa Blanca, todo lo demás, si Dios se los perdona, todo México lo perdonó. Y no se han dado cuenta que, como decía César, ya estamos pasando. Hay muchas generaciones de jóvenes que ya no creen en las iglesias, ya no tienen una religión. Y vamos ahí, o sea, ya ahora sí, ya las personas mayores que eran de hueso colorado, cristianas, católicas, ya están disminuyendo el número. Ahora, la iglesia tiene que cambiar muy bien su discurso. O sea, la iglesia se ve amenazada, y lo que tú dices, obviamente, por eso es que están operando. La iglesia ve a largo plazo este problema. Es como una jugada de ajedrez, ellos ya están viendo su tercer movimiento. Entonces, hay que tener en cuenta qué están haciendo, pero están haciendo las cosas mal. Ahorita que mencionaban, la palabra del obispo es la que va a homologar la opinión de todo el clero. El Papa Francisco viene con una idea muy fresca, con una imagen más moderna de la religión, y está siendo aceptado en muchos jóvenes, en muchos adultos jóvenes. Pero si en México... ¿Quién sabe si sea estrategia o no? Puede ser estrategia, pero vende. Está funcionando. Exactamente. Está funcionando. Entonces, si México realmente adoptara la idea del supremo de la Iglesia Católica, a lo mejor no tendríamos ni siquiera este tema en la mano. Estaríamos hablando de una religión progresista, que ve de los derechos humanos, que ve a las necesidades y que está dispuesta a interceder ante Dios por su población. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica y dentro de cualquier otra, hay corrientes ideológicas, hay políticas internas, claro, ¿no? Y hay como un buen partido, digo, si vemos a la iglesia como un partido político, hay corrientes, hay grillas, no se quieren, se aman, hay de todo. Pero no estamos con la capacidad como sociedad de decir, la iglesia también tiene intereses. O sea, no nada más está viendo por el perdón de mis pecados. Ahora, les decía yo, un gobierno muy debilitado que no puede pintar la línea más clara cuando se da cuenta que una iglesia poderosa está operando, porque eso lo debilitaría aún más. O sea, si yo como jefe de Estado de repente doy alguna declaración que les marque esa línea, me puedo ver como el intolerante ante unas marchas que están intentando, en teoría, convocar a una defensa de una familia. O sea, tiene una connotación positiva, y yo me voy a ver como el malo de la película. Pero tenemos además a un presidente que es católico, su tío así fue elevado a santo. Pero lo están criticando por haber puesto él esa iniciativa en el Congreso, ¿no? Aquí lo que o sea, ya no son tus amigos. Creo que ahí el presidente está actuando bien al proponer este tipo de iniciativas. Porque si bien él puede tener, al igual que yo, al igual que tú, nuestros credos religiosos, nuestras creencias y nuestro muy particular punto de vista, que lo ha externado incluso, está muy consciente, además de como abogado, de que los derechos de las personas son los derechos de las personas. Mira, yo estaría de acuerdo contigo si la iniciativa que presentó la siguiera empujando. El problema es que él ya hizo su cálculo político también, y el PRI lo hizo. Y o sea, sí pegan estas marchas finalmente. Ahorita quien lo está rescatando políticamente es el PRD, algunos del PAN, porque estamos viendo que hasta Morena, el PES y los ahí fuertes del PAN están empujándola. Pero ¿qué pasa con esta religión? Bueno, para muchas personas que piensan que eso es del diablo y demás cosas, los matrimonios y todo, y que la misma iniciativa está fomentando una violación al Estado y a los derechos de la familia, ¿qué hace la iglesia? Apapacha a quienes piensan eso. Claro. Entonces, si el gobierno me está lastimando y me está traicionando como buen conservador que soy, y la iglesia me está diciendo, yo te entiendo, hijo mío, estoy de acuerdo con que estos también son pecados. Sí, es una manera de acarrear ovejas, claramente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar?
Viene un contexto político donde se vienen elecciones. ¿Qué va a hacer? Bueno, la sociedad va a decir, no, el PRI me traicionó porque violó los derechos de la familia. Ah, pero por acá atrás Dios iluminó a la iglesia y a ciertos partidos políticos y mi sacerdote ya me dijo en la misa que él iban a votar. Al final, esto, más allá de un Estado laico, es cómo juegan con la sociedad. Es una simulación, el Estado laico es una simulación con la que todos hemos estado de acuerdo y que se ha tolerado tal cual, ¿no? Ahora, en algunas ocasiones se aprieta más la tuerca y en otras se afloja más. Aquí, aunque se quiera, no se puede apretar. En la época de la Reforma se amenazó con excomulgar a todo aquel individuo que se sometiera al derecho civil y contrajera matrimonio civil, dejando a un lado el matrimonio eclesiástico. 140 años después vemos, bueno, está bien, ya aceptamos el matrimonio civil, pero bueno, pero lo queremos a nuestros términos. Pero el matrimonio entre personas del mismo sexo, no, ¿eh? Eso sí que no. Pero ahora, ¿qué contradictorio? Porque nadie le ha dicho a la iglesia casa a personas del mismo sexo. Estoy de acuerdo contigo, Ariadna, y justamente yo iba a comentar eso. O sea, lo que pasa aquí con la iglesia cuando participa en el debate y se mete es tratar de proteger la institución que ellos cuidan, que ellos le dan a la sociedad desde la religión. Claro. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero eso es algo muy diferente al matrimonio civil. Es un juego, el matrimonio civil es un contrato. Es un contrato, yo lo decía hace unos días, mal diseñado en su momento por la legislación mexicana y mal comprendido también, asemejado como si fuera idéntico al matrimonio religioso. Y eso no es así. Y el problema es que hay muchas resistencias ahora que precisamente se intenta diferenciar entre una cosa y la otra, ¿no? Es muy complicado. Ahora, fíjate, interesante es lo que piden, volviendo un poquito al tema, la iglesia no quiere, ok, en mis instalaciones no vas a casar a personas, perfecto, te lo respeto porque es tu juego. Pero, ¿qué busca la ley? ¿Qué busca el Estado? Es brindar derechos. Estamos viendo que hay parejas homosexuales de años y no pueden tener acceso a seguridad social, no pueden tener acceso a pensiones, a vivienda, a seguros de vida. No pueden. Entonces, oye, es un derecho que yo te estoy dando como ciudadano, como cualquier mujer, cualquier hombre, deben de tenerlos. La iglesia no debe de, me voy a poner muy romántica, la iglesia no debe de opinar sobre las preferencias y sobre lo que la persona haga, mientras no le afecta a la iglesia, la persona puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que la iglesia se mete en todo. En todo, es el arroz de todos los moles. Estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil divorciar estas cosas, es difícil poder tener un Estado laico estricto como lo tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Incluso supe que hace algún tiempo se presentó una iniciativa para darle oportunidad de participación políticamente a los ministros de culto y por ahí obviamente eso se rasuró y no se logró. Qué bueno porque la sociedad tampoco está preparada para que los ministros de culto en este momento puedan tener tanto poder. Sería regresarnos, o sea, estamos hablando de que México es un país en vías de desarrollo y de repente te asustas porque se mete una reforma en donde quieres darle derechos a todas las personas sin importar sus preferencias sexuales, su identidad de género, y de repente metes una reforma en donde quieres que ahora los ministros de culto sean votados, pues dices tú, oye, qué contradictorios somos como país. ¿Qué nos está pasando, no? Tenemos que ir a un corte, César, para cerrar este tema nada más antes de salir, un comentario breve sobre cuál es la posición que debería tener en este momento el Estado mexicano con respecto a lo que está pasando. Yo creo que el Estado mexicano y los legisladores deben de continuar adelante con la reforma del derecho, debe adaptarse a la situación real de la sociedad y si la sociedad está demandando protección jurídica, la determinación del gobierno debe ser el otorgar esa determinación jurídica con independencia de nuestras creencias religiosas, con independencia de la visión de la iglesia. Ahora sí que cada quien se entenderá con Dios y cada quien sabrá qué hace o no con las libertades que tenemos en México. Entonces, adelante con la reforma. Yo particularmente te puedo decir, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es un punto de vista muy, muy personal, pero respeto a quien sí esté y quien lo haga, y vaya, y a lo mejor tendré amigos en algún momento que sean matrimonios homosexuales, no se les puede juzgar como personas, no es mi posición, yo no puedo juzgarlos, es simplemente algo que yo no haría, pero definitivamente si eso les brinda derechos y les brinda protección jurídica, adelante, y lo aplaudo y lo apoyo. Bien, Ariadna, un comentario final.
Pues ahora sí que dándole la contra al compañero, son personas, merecen los mismos derechos. Yo orgullosamente tengo familiares que fueron de los primeros matrimonios homoparentales y es un amor... ¿En dónde, Ariadna? En Baja California. Ah, sí. ok, muy bien. ¿Qué más puedo decir? El Estado tiene la responsabilidad de hacer que las minorías sean aceptadas por las mayorías. Ese es el Estado fundamental. Eso debe de promover un Estado donde sean derechos. Todos somos personas, el Estado debe de velar por las garantías individuales sin importar las preferencias. Y esa es la tarea más fuerte que tiene Enrique Peña Nieto para finalizar su sexenio. Bien, pues justamente vamos a hablar de eso. Regresando, tenemos que ir a un corte y volvemos para comentar de cómo seguir gobernando a cómo están las cosas de aquí a los próximos 2 años que vengan las elecciones del 18. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos en Opinión Legal. No le cambie, regresamos.